Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir. A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros. Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos. Somos Dani y Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco. Bienvenidos. Bienvenidos a este podcast, su podcast Hagamos Eco. Estamos muy felices, amor, de un episodio más de esta temporada Pandemias Silenciosas. Ahí vamos creciendo, ahí vamos subiendo episodio a episodio. Nos llena mucho de satisfacción ver que cada día pues va llegando un poquitico más de gente y que cada día va sumando un episodio más. Es un reto para nosotros también estar creando este contenido, pero estamos muy emocionados y ayer hablábamos antes de grabar que esto nos ha exigido mucho más ir, preparar, sentarnos, conversar, nos ha permitido fluir más en la comunicación de pareja, de qué piensas tú de esto, qué opinas tú de esto, de leer mucho más la palabra, de orar. Entonces se ha vuelto como una responsabilidad también con ustedes de poder entregarles un contenido muy dirigido, muy organizado y sobre todo muy orado. Entonces, bienvenidos, un episodio más de esta segunda temporada, Pandemias Silenciosas. Hoy vamos a estar hablando de depresión. ¿Por qué lo denominamos una pandemia silenciosa? Ahorita vamos a estar dando pues como unas estadísticas de que nos direccionan de que sí es una pandemia silenciosa y de que mucha gente lamentablemente a nivel mundial está padeciendo de un trastorno de depresión, ¿ok? Vamos a empezar entonces a derribar mitos, como lo hicimos con el episodio pasado de ansiedad. Que quizás el inicio es un poco más técnico, aquí sacamos y exprimimos todo el conocimiento de Dani y muchas, como para desmentir también muchas cosas que se vuelven como populares, porque todo el mundo dice, yo estoy depre, pero a ver, que en realidad si es depre lo que tenemos o es algo más. Y terminamos, me gusta mucho cómo estamos terminando estas temporadas, estos episodios, porque terminamos con un poquito de la palabra de Dios. Correcto, entonces ese va a ser como el direccionamiento. Al final hablamos un poquito también y bueno, para empezar, queridos, pues de cierta manera una ruptura de mito de que no todo es depresión, pero claramente pues como validando de quien sí padece depresión, ¿cierto? Vemos mucho que en nuestra cotidianidad del día de hoy mucha gente llega y dice, no, es que estoy deprimido, estoy deprimida, ¿cierto? Incluso a consulta llegan muchas personas con esa frase, con esa premisa, no, es que estoy deprimida, tengo depresión. Entonces la primera pregunta que uno hace normalmente es, venga, ¿ya te diagnosticaron? ¿Quién te diagnosticó? ¿O cuáles son los síntomas o cuáles son las circunstancias que te llevaron a decir que tienes depresión? Entonces muchas veces, no siempre, pero muchas veces llegamos a entender de que lo que está viviendo la persona es una tristeza profunda, por ejemplo, que no tiene nada que ver con una depresión o con una distimia, que ahorita vamos a hacer como las comparativas. Y que es natural también, que Correcto. La tristeza es una emoción para ahora los que estamos emocionados con esta película sobre las emociones que está dando. La tristeza es una emoción que podemos sentir tranquilamente. Sí, entonces lo primero que uno evalúa es, venga, listo, hay una tristeza profunda, hay una sintomatología que posiblemente puede ser, digamos, del rubro de la depresión, pero empecemos a evaluar si es una constante la vida de la persona, si la personalidad de la persona, valga la redundancia, tiende a la depresión, o si realmente lo que pasó fue una circunstancia natural, una pérdida, una ruptura de un duelo, una ruptura amorosa, perdón, un duelo, una catástrofe natural. Lo despidieron del trabajo, sí, uno no sale feliz. Son muchas cosas que pueden digamos, anteceder a una sintomatología que puede verse como una depresión, pero que realmente es una tristeza natural de lo que se está viviendo, ¿cierto? Entonces hay que empezar a diferenciar. Primero, hay una tristeza, una emoción que surge a partir de un acontecimiento negativo, ¿listo? Y el acontecimiento negativo puede ser cualquier cosa en nuestra vida que nos desencadenó una sintomatología con una tristeza base, con una emoción base que es la tristeza, ¿listo? Eso es una tristeza y posiblemente puede ser leve o profunda. Listo. Otra cosa ya vienen a ser los trastornos de depresión o los trastornos llamados distimia, ¿sí? Que son alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, distimia y trastorno mayor de depresión, que son como los más generales, los que más encontramos en consulta y demás. ¿Qué es distimia? Distimia es una especie de depresión, pero con la particularidad de que es muy difícil de encontrar o de notar porque la persona es completamente funcional. ¿Sí? Es decir, tiene toda la sintomatología de la depresión,
pero digamos que a un estado o a un nivel muy leve. Entonces lo acompaña o acompaña a la persona posiblemente toda su vida, pero le permite funcionar, es decir, le permite ser funcional en su trabajo, en sus relaciones, en sus vínculos, en su familia. Pero es como muy silenciosa, ¿no? Es muy tesa de identificar porque es muy silenciosa. La persona puede ser depresiva toda su vida, pero no la va a llevar como a ese estado de irritabilidad súper exacerbado, que la va a llevar a consulta. ¿Sí? O sea, puede vivir con su depresión, pero va a ser una persona como con tendencia a la melancolía, a la tristeza, al negativismo, se va a poder sentir fatigada muchas veces, pero eso no le va a permitir de pronto irrumpir su cotidianidad y no ser funcional. Entonces es un poquito difícil de identificar porque la persona es funcional. Incluso muchas veces la persona es, no, pues normal, yo soy un poquito negativo, pues a mí me da muchas tristezas, yo lloro mucho, pero yo creo que es normal, porque digamos que no alcanza a una levedad pues como muy grave para poder irrumpir con la cotidianidad. Lo que sí sucede en el otro trastorno, que es depresión mayor, que digamos que posiblemente digamos que el tiempo, el lapso que dure puede ser menor, porque pueden ser 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, pero tiene una gravedad pues como de la sintomatología mucho mayor y va a irrumpir toda la cotidianidad de las personas. Es decir, literalmente una persona que llegue a un trastorno de depresión mayor, su continuidad se va a parar, su vida se va a frenar, porque todo lo que está sintiendo no le va a permitir ni ir al trabajo, o sea, la va a imposibilitar, la va a incapacitar para vivir. Los vínculos se van a dañar, la familia va a haber una interrupción porque esta persona se va a tender a distanciar, entonces un montón de cosas. Entonces es muy técnico este primer... Sí, pero creo que es como psicoeducación, o sea, todos necesitamos saberlo porque alrededor de nosotros pueden haber personas experimentando cosas muy similares y simplemente señalamos y no decimos, ven, yo quiero saber qué te está pasando para ver cómo te puedo apoyar, cómo te puedo ayudar, o si es algo pasajero o si es algo que ya requiere como ven y levantemos la manito. Correcto. Entonces, recapitulando, tristeza o tristeza profunda, digamos que es una emoción que surge a partir de un acontecimiento natural negativo y que nos llevó a ese estado, pero que va a ser transitorio. ¿Listo? Y los dos trastornos de alteración del ánimo más significativos o más recurrentes son distimia, que es una depresión pero leve, que le va a permitir a la persona ser funcional, o un trastorno de depresión mayor que ya imposibilita a la persona, y que en este trastorno de depresión mayor es donde encontramos la ideación suicida, las conductas o ya el acto como tal suicida. ¿Listo? Ok, mi amor. Cuando estábamos preparando este podcast, tú me contabas que habían personas que decían que tenían depresión y que dicen, ves que no, es que él es deprimido o tiene comportamientos depresivos desde que es chiquito, y por alguna de esas diosidencias le hacen un estudio biológico y se dan cuenta que era algo más. ¿Cómo es eso, gordo? Bueno, también hay tipos de depresión que son biológicos. Wow. Entonces es muy teso porque muchas veces en consulta lo que se requiere es encontrar o llevar a la persona a un estudio de neurociencia como tal para identificar que todo en el cerebro está bien. Porque una cosa es la depresión que viene a partir de nuestro entorno, de una situación difícil que no se tramitó, ¿cierto? De pérdidas, de mala comunicación, de traumas infantiles, y otra cosa es una depresión que viene por una alteración en el cerebro. Entonces ahí es importante también aclarar que muchas veces no es nada como que digamos que atravesado por el ser humano en el entorno, ¿sí? Sino que va más dirigido a lo médico, a lo biológico. Y creo que en este contexto de fe le tenemos mucho miedo a la medicación. Entonces, no, ¿cómo va a ir a un psiquiatra? No, ¿cómo va a ir a un neurólogo? Pero cuando hablábamos de esto decíamos, sí, es que a veces es necesario, es que es como tener una enfermedad, también lo hablábamos en la ansiedad, que requiere un medicamento específico o un tratamiento específico que me ayude a superar eso, o muchas personas quedan con ese tratamiento de por vida. Entonces, desde la depresión biológica, lo que se encuentra es que hay alteraciones en los neurotransmisores del cerebro y hay que equilibrar eso. Y digamos que el camino más fácil o más corto es la farmacología. Y aunque somos personas de fe, entendemos que Dios está por encima de todo, pues también hay que darle parte a la ciencia, y la iglesia
ha sido muy sabia en ir de la mano siempre con la ciencia. Entonces, pues estamos en un momento de la historia de que ya se caminó un buen camino, se encontraron cosas, estudios, y que nos ha permitido pues como entender un poquito la cognición y lo que pasa sobre todo en en el cerebro, en lo biológico. Entonces, ahí pues como la psicoeducación. ¿Okay? Me encanta eso. Bueno, sintomatologías, ahí para que podamos identificar. Las voy a leer para que no se me quede ninguna por fuera. Una persona que tiende a la depresión o que está padeciendo un trastorno de la alteración del estado del ánimo, entonces tiene dificultades para concentrarse, sentimiento de culpa excesivo, baja autoestima, se ve mucho la baja autoestima, falta de esperanza acerca del futuro, hay un negativismo completo todo el tiempo como alrededor de lo que sucede en el día a día, pensamiento de muerte o suicidio, alteraciones del sueño y también alteraciones en la alimentación, o se sube o se baja de peso, hay una alteración de la alimentación también, fatiga, también existe mucha fatiga como en las personas, cansancio, como desánimo. Ajá. Como, ay, qué pereza ir por allá, y los amigos, el parche, qué rico, no, que me voy a parar de la cama, mejor no me arreglo, mejor no me baño, mejor me quedo aquí. Y una muy importante que va muy ligada a lo que estás diciendo es la pérdida de motivación para todo, que es, yo siento que es uno de los síntomas más peligrosos en la depresión. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una pérdida de motivación con todo, lo que se experimenta es como una especie de desconexión con la vida, que es lo que sucede pues como en la depresión, hay como una especie de desconexión con el deseo de vivir, con el deseo de hacer las cosas, con el deseo de estar activos, de estar en pie. Entonces la persona que llega a ese estado es para atrás, se queda en cama, no se levanta, duerme mucho, está cansado, no quiere nada, y a partir de esa desmotivación o esa desconexión con la vida empieza a introducirse todo el tema de la rumiación, los pensamientos suicidas y demás, porque ¿qué carajos tiene la vida sentido si que no quiero hacer absolutamente nada, estoy cansado? Es muy complejo, pero entonces ahí ya viene pues como la parte de nosotros, el acompañamiento. Si eres una persona que tiene una persona cercana que está padeciendo de depresión, eso te va a servir, o si eres una persona que está padeciendo de depresión, pues te va, ojalá, a motivar un poquitico para que inicies un proceso. Me parece muy lindo, y cuando hablamos de personas que hemos acompañado que tienen pues tendencia a la depresión, los pequeños logros para ellos son tan importantes. Demasiado. El decir, mira, hoy me bañé, así, o sea, algo que para nosotros puede ser común. Es decir, mira, hoy no quería hacer nada, pero bueno, decidí ir a la ciclovía, saqué la bicicleta, fui, me devolví, me comí un salpiconcito, algo que para cualquiera de nosotros es que el parche, o sea, un domingo de ciclovía. Yo recuerdo con tanto amor cuando mi papá nos llevaba el domingo a la ciclovía. Algo que es tan cotidiano para esas personas no lo es muy difícil. Es muy difícil levantarse de la cama, es muy difícil que algo tenga sentido, es muy difícil que algo los emocione. Viene tu artista favorito y así tengas la plata en el banco, no, yo quiero ir por allá, no, mejor me quedo aquí. O sea, no hay motivación, y de pronto hacemos tanto énfasis en esto porque lo has escuchado de personas cerca o tienes a alguien en casa, porque muchas veces es en casa. Crees, no, es que él es así, no, es que ella debería ser así, no, es que, ¿sabes? Los cristianos decimos, le falta Dios. No es eso, hermanos. A veces no es tan fácil para ellos. Yo creo que este podcast se hizo pensado en dejemos de juzgar tanto a las personas que se comportan de esta manera y démosle la mano para poderlos apoyar. Hagamos algo para poderlos acompañar. Miren, es muy delicado porque la persona que padece de la depresión tiene una alteración muy delicada de su juicio, de su estado de ánimo y de su deseo y de su conexión con la vida. Entonces no es tan sencillo como dice mi esposa. Para dar un dato estadístico y para reforzar que sí es una pandemia silenciosa, la OMS dice, y esto fue del año pasado, no sabemos cómo va este año, que más de 300 millones de personas en el mundo padecen un trastorno de la alteración del estado del ánimo o de depresión. Muy teso, parce. Wow. 300 millones, una pandemia, calladita, silenciosa, pero que cobra muchísimas vidas en el año. O sea, que esto debería ser tan alarmante que deberíamos tener campañas en contra de la depresión, que en los colegios, en las universidades deberíamos tomar acción para apoyar a esas personas, pero... ¿Sabes qué? Sí, simplemente yo creo que sí se está haciendo, mi amor.
por lo menos en los gobiernos, en las universidades, en las instituciones. Pero ¿sabes qué siento que dónde falta? En la iglesia, parce. Wow. En la iglesia, esto es personal, siento que falta muchísimo romper ese tabú de que te falta Dios y de que tú tienes que estar bien porque Dios está contigo, y de que te falta oración si estás padeciendo ansiedad, te falta oración si estás padeciendo depresión o si estás padeciendo una enfermedad mental. No, es que Dios es más grande que todo, y nos vamos con ese discurso y eso hace mucho daño porque lo único que hacemos es invalidar lo que la otra persona está viviendo. Y ahí, discúlpenme si ofendo instituciones o si ofendo personas, ahí dejamos de ser cristianos, porque Dios no es una excusa para decirle al otro que tiene que estar bien. Sí, Dios es más grande que todo, pero tenemos que también, como seres humanos, estar cercanos al otro para poder entender qué pasa y acompañarlo en su camino. Y aquí yo creo que vamos a tocar una parte importante, mi amor, y es pasar de lo técnico a lo práctico dentro de nuestro ambiente que es espiritual y es cristiano. Entonces, vamos a romper el tabú. Imagínense, muchachos, si ustedes no saben, que dentro de los personajes bíblicos también encontramos depresión, también encontramos atisbos de ansiedad. Desde los personajes bíblicos, desde antes, cuando en esa época no se sabía decir lo que se estaba viviendo, encontramos síntomas claros de un diagnóstico posible de depresión. Wow. ¿De quién estamos hablando, mi amor? Estamos hablando de Elías. En Primera de Reyes podemos leer un poquito de la historia de Elías, y a mí me pareció súper importante porque cuando lo estábamos leyendo, leíamos y mirábamos que Elías le rogó al Señor que le quitara la vida. Elías estaba tan desesperado que se dejó a su siervo y se fue y se internó en las montañas, en el bosque, y le dijo al Señor: quítame la vida. ¿Cómo se sentía Elías? Voy a leer para que no se nos quede nada por fuera y poder desglosar lo que estamos diciendo. Primera de Reyes 19, del 3 al 8. Elías se dio cuenta que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido, pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabeza había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti». Lo voy a dejar hasta ahí. Listo, palabra de Dios. Muchachos, era tal el deseo de morir, dice la palabra. Literalmente, por lo menos podemos entender que había una ideación suicida. Elías se quería morir, pero era tal el respeto que tenía por Dios que no era capaz de quitarse la vida. Sabía que no era su vida, pero le rogó al Señor que le quitase la vida. Parce, un completo desborde emocional, un completo deseo de morir que nos dice a nosotros que Elías, siendo un profeta tan pro, tan guerrero, tan elocuaz, llegó a sentir depresión. Y que Elías escuchaba la voz del Señor. Elías estaba haciendo lo que el Señor lo había mandado a hacer. Y Elías tenía el respaldo de Dios. ¿Cómo pero decimos? Sufrió depresión. ¿Cómo decimos nosotros en la actualidad de la iglesia que nos falta Dios cuando sufrimos de depresión, siendo Elías el profeta que fue, y aún así pudo haber sentido un vacío que lo llevó a desear morir? ¿En qué nos convertimos nosotros? Eso nos dice que las personas de fe también podemos sufrir depresión. Así es. Que a veces vivimos situaciones que nos sobrepasan a nosotros mismos y nos desbordamos. Yo recuerdo mucho que después del parto yo lloraba y lloraba y lloraba. Duré, ¿qué amor? Como 2 o 3 semanas llorando. Mucho. No pasó a ser una depresión postparto, gracias a Dios, pero sí una tristeza profunda. Y mi decisión fue no contarle a nadie,
sino refugiarme en mi esposo y en mi mamá y mi papá, muy cerradita porque creía que iba a ser mal visto y que las personas iban a creer, pero no, ella no está feliz por haber tenido a su bebé, no, es que el proceso del parto fue tan difícil y el traer una personita al mundo también implica unos cambios y un montón de emociones que se revuelven y biológicamente un montón de cosas que uno siente mucha tristeza y muchas mujeres se quedan ahí en una depresión que dura años. Que escala. Que escala mucho más. Podemos vivir depresión. Sí, yo creo que el asunto no es normalizar tampoco, pero sí es alarmarnos un poquito para que esto nos permita avanzar en el acompañamiento del hermano o evaluarnos nosotros mismos si necesitamos levantar la mano. Entonces, para desglosar un poquitico lo que leímos del texto de Elías. Lo primero que hace Dios, muchachos, no es, pero ¿cómo así? Si tú estás conmigo, ¿qué te pasa? Confía en mí. Pilas, no hay juicio. El Señor envía un ángel y lo toca. Por eso me pareció hermoso cuando lo estábamos leyendo. Literalmente el Señor lo único que hizo fue acercarse y tocarlo, tener un contacto. Ese ángel puede ser alguien de nuestro alrededor. Correcto. Son personas que están cerca a nosotros y que muchas veces son enviadas por Dios para darnos esperanza. ¿Sabes qué? Para alimentarnos. Así es. Me parece muy lindo y no solo alimentarnos físicamente, sino también espiritualmente. Aquí el ángel le dijo, come, prácticamente. O sea, básicamente lo tocó y aquí queremos hacer mucho énfasis en lo que una persona con depresión necesita, su red de apoyo, contacto, cercanía, cariño, amor, mucho acompañamiento. Lo que hizo Dios con el ángel fue eso, sin juicio, sin decirles que tú no deberías de sentir ese deseo de morir, fue y se bajó a Elías con un ángel y lo tocó. Se acercó como muy paternal, se acercó y literalmente lo que hizo fue coma y duerma, papito. Descanse, tranquilo. Muy teso. Fue muy paternal ese acto del Señor, enviar su ángel y decirle a Elías, no se preocupe, usted viene a hacer un desmadre por allá atrás, porque había una reina que lo estaba buscando para matarlo. Usted viene a hacer un bololó por allá. Claro que yo lo envié, pero empezó a desencadenar un montón de situaciones, emociones negativas en Elías. Tranquilo, en este momento lo que usted necesita es parar, comer, alimentar su cuerpo, descansar, porque por segunda vez viene el ángel, lo toca y le dice, coma papito coma otra vez, porque lo que viene es una caminada larga y usted necesita energía. Entonces literalmente es lo que sucede en la depresión. Una persona con depresión necesita primero una red de apoyo cercana, que esté totalmente sumida como en acompañarlo, en darle ánimos, en darle fuerza, en tocarlo, acariciarlo sin mucho que decir, solamente que la persona entienda que hay alguien para él, ¿cierto? Y lo otro es activarse, ¿sí? Porque como hay una desmotivación completa, necesitamos que la persona con depresión se active, se alimente bien, duerma bien, tenga una buena higiene del sueño y pueda recobrar fuerzas para poder darle continuidad a su vida. Entonces es muy teso porque lo que pasa ahí en ese pasaje tan cortico es muy bonito para coger como con pincitas. Eso me parece hermoso. Estaba también cuando estábamos preparando todo esto, amor, leyendo que muchas personas caen en depresión porque hacen como lecturas incorrectas de su vida, ¿cierto? Y hemos escuchado que a muchas personas se les para la vida en un momento puntual. Y esto pasó hace 5, hace 6, hace 10 años, hace 20 años, pero ahí se les paró la vida y escuchamos como si yo no hubiera, si yo hubiera permitido, yo por qué no hice esto, yo por qué dejé que mi hijo fuera, por qué no le dije que no, por qué le dije que sí. Y ahí en ese pensamiento nos quedamos patinando por mucho tiempo y eso desencadena también una depresión. La rumiación es muy importante en las personas con depresión, porque hay un sobrepensamiento todo el tiempo de cosas que nos imposibilitan todo el tiempo. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si hay unos síntomas muy exacerbados, pues puedan levantar la mano, pedir ayuda profesional y desde el área profesional empezar a encontrar herramientas para empezar a combatir ese tipo de pensamientos que son todos como tipos destructivos, culpabilizadores, amenazantes, o sea, sí, todo el tiempo como que como llevándote al límite para que tú te sientas sin deseos de absolutamente nada. Para finalizar lo que pasó con Elías, al final de todo, durmió, comió, descansó, caminó por 40 días y llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Y ahí dice la palabra
que llegó, todos conocemos esa parte de la historia, llegó un torrente fuerte que rompió piedras y todo, y ahí no estaba la presencia de Dios, que luego llegó fuego, que luego llegó un montón de cosas y ahí no había la presencia de Dios. Solamente en una brisa suave encontró Elías la presencia de Dios y dice la palabra que cayó, se postró a orar. Pero lo más simbólico de todo es que después de pasar toda esa travesía, en esa brisa suave, el Señor le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí? Y le preguntó 2 veces: ¿qué haces aquí? Entonces Elías le decía: no, es que la reina, no sé qué, es que me están mandando a matar, es que tengo miedo, no sé qué, tin, tin, tin. Y el Señor le volvió a preguntar: ¿qué haces aquí? Como en esa sensación de decirle: papito, ya descansó, ya comió, ya se alimentó. Ahora literalmente el Señor le dice: devuélvase por el desierto y vaya y confronte lo que dejó allá, porque usted va en mi nombre. Pero es un asunto muy bonito de decir: bueno, llego a la presencia de Dios, descanso, no me siento juzgado, Él me alimenta, Él me sana, Él me satisface, y luego me envía nuevamente a confrontar la vida. Es decir, con recursos, ahora levántese, motívese y dele continuidad a su vida, que es como el deseo de una persona con depresión. No quedarse en la rumiación, no quedarse en la desmotivación, sino volver a la fuente y recobrar fuerzas para continuar. Wow, eso suena tan lindo, mi amor. Y Ahí no se los solamente dejamos. para Elías, para todos nosotros o para quienes en este momento están experimentando depresión o tienen algún familiar cerca, ojalá y le compartieran este episodio para que pueda seguir estos pasos. Quizás seas tú el ángel que el Señor manda hoy a que toques a alguien, a que lo alimentes, a que lo alimentes espiritualmente, a que lo alimentes físicamente. No sé por qué, pero la comida produce algo, la comida produce felicidad, es una cosa maravillosa. O a mí me pasa que cuando estoy mal genial, Dani me dice: tiene hambre. Sí. Y sí, cuando tengo hambre me da mucho mal genio. Y después el Señor nos pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas sumido en esa depresión? El Señor hoy te pregunta: ¿qué haces ahí? Si tú eres una persona que está padeciendo una depresión, sea leve, sea moderado, sea grave, te invitamos, si esto te llamó la atención, a que levantes la mano. Primero, para que tengas un acompañamiento profesional, pero también que puedas acercarte a una persona espiritual que te acompañe, que te guíe, que te lleve a los brazos de Jesús, que te lleve a los pies del Maestro, porque Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad. Pero también necesitamos de una guía profesional que nos diga cómo debemos afrontar, cómo debemos empezar a tramitar, a trabajar nuestros sentimientos, nuestras emociones y sobre todo nuestros pensamientos. Yo quiero decirte hoy que esta depresión no es el propósito de Dios con tu vida. Amén. Que esto no es lo que Dios quiere para ti, que no quiere que estés todo el tiempo surgido en una infelicidad y en un no quiero hacer nada, todo lo contrario. Quiere que puedas realizar su plan en tu vida, y Él tiene para nosotros sueños de felicidad, de alegría, de tranquilidad, de vernos haciendo muchas cosas. Por eso hoy te pregunta que qué haces aquí. Esto no es lo que Dios quiere para ti, Él quiere mucho más. Y tampoco es tu culpa estar en esta posición. Tampoco la idea es que te culpes al extremo por algo que sucedió en tu vida, que no se supo tramitar bien. Tal vez no tenía las herramientas, tal vez no era el momento oportuno en el que debías hacer las cosas, y surgió de la manera que surgió, pero ese es el momento en el que levantes la mano y puedas darle una continuidad a tu vida. El Señor tiene un propósito grande desde nuestra creación y concepción original para cada uno de nosotros. Y se vale estar mal, pero lo más lindo que tiene el cristiano es que es resiliente. Y desde la perspectiva de Dios, tú y yo tenemos las herramientas y las fuerzas para todos los días darnos a nosotros mismos el ánimo que necesitamos para seguir. Amén. Y eso es muy bonito del ser humano, que todos los días podemos aprender cosas nuevas. Entonces ese no es un final para ti. Necesitamos alguien que nos acompañe. Rodéate de personas que te lleven a Jesús, personas vitamina, como lo dice por ahí una psiquiatra que hemos aprendido mucho de ella. Encuentra personas vitamina, encuentra personas que te den felicidad, que te acompañen sin juicio, que no te juzguen, sino más bien que te motiven a hacer mejor versión de lo que eres hoy. Y si tú eres una persona que acompaña a una persona con depresión, te invitamos a que leas mucho cómo acompañar sin el juicio, sin la crítica, sin el refuerzo todo el tiempo es que tú tienes que estar bien, sino más bien entregándole a Dios la potestad de que pueda cambiar a esa persona, pero acompañando a nivel humano
sus pequeños logros, sus pequeñas metas, el que se pudo levantar hoy de la cama y tendió su habitación, organizó su habitación, fue e hizo una caminata corta de 5 minutos, eso es un logro impresionante. Entonces, paciencia. Se inscribió en un curso. Se inscribió en un curso, por lo menos investigó qué universidades tienen el curso, que son pequeñas cosas que posiblemente para ti que no padeces la depresión sean naturales, pero la persona que está en la depresión hay que validarle todo el tiempo lo que está haciendo pasito a pasito. Nada, los invitamos a orar un momentico por esta acción puntual y que sea el Señor y el Espíritu Santo quien nos envíe su fuerza y su ánimo para continuar en medio de esta crisis llamada depresión. Los invitamos a que cerremos los ojitos en este momento, donde estén, paren todo, quiten todo distractor, desconéctense del lugar en donde estén y váyanse a un rinconcito si quieren y solamente con sus audífonos puestos escuchen este momento, esta pequeña oración. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y te entregamos puntualmente a través de tu Espíritu Santo a las personas que padecen un trastorno de depresión. Te entregamos, Señor Jesús, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, y que seas tú, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo consolando, acompañando, direccionando y llevándolo a la raíz de su dolor y de su malestar, para que podamos juntos como comunidad y como iglesia acompañarnos y poder caminar como lo hizo Elías aún en medio de su dolor. Envía un ángel, Jesús, que toque el corazón de esta persona y que le ayude a recobrar desde su diseño original cuánto vale y cuánto es para ti, cuán significativa es su vida para ti. Envía, Señor Jesús, amor y misericordia para estas personas y acompáñanos, Señor, en el camino de la vida, que a veces es un poquito difícil, pero contigo se hace más llevadera. Ayúdanos a encontrar nuestro propósito de vida y a poder reconectarnos espiritual y físicamente con nuestro entorno, con nuestra vida, con nuestro deseo de ser quienes queremos ser. Envía a Jesús tu Espíritu y tu amor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos, por hacer parte de esta comunidad que cada día va creciendo más, que se llama Hagamos Eco. Vienen cosas interesantes, no se pierdan estos episodios y no se pierdan de nuestras redes sociales, porque muy pronto vamos a lanzar algo que tenemos preparado para ustedes desde lo más profundo de nuestro corazón y que nos tiene palpitando a mil. Sí, hemos trabajado por muchos meses este contenido que les vamos a compartir. Pero bueno, no sabemos cuándo van a escuchar este podcast, así que les pedimos que si les gustó, le den estrellitas en Spotify, en YouTube, nos ayuden a compartir y comenten qué les pareció para que el algoritmo nos ayude a seguir posicionando un poquito y para que muchas personas puedan como encontrar ese contenido en sus redes sociales. Gracias a todos, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio.